Resulta que en el túnel, en la primera vuelta que dimos, el primer loop, no había apenas agua y era muy fácil ir a través del túnel y muy poca agua y solo llegaba hasta los tobillos. Pero debido a la lluvia, durante el segundo loop ya de noche, entramos en el túnel y había subido el nivel mucho y el agua bajaba con toda la fuerza posible y yo me asusté un poco, dije, bueno, me voy a poner aquí pero a ver qué pasa, y efectivamente iba tan fuerte que me tiró al suelo el agua y empecé a resbalar por el túnel y bajaba ahí como un tobogán y me asusté mucho porque el agua me llegaba al cuello y pensaba que me ahogaba totalmente, y al final, bueno, me pude poner de pie y continuar andando, pero el agua iba con mucha fuerza y había subido tanto el nivel que era hasta peligroso, yo creo. Esa es mi historia allí y pasé bastante miedo, la verdad. ¿Te has vuelto hipotérmico después? Sí, luego ya estaba tan húmedo que era imposible. Empezamos a escalar Ratjó y ahí, encima que ibas ganando altitud, era más frío, más aire, y ya el cuerpo ya no regulaba bien y empecé a temblar mucho y a tener muchos problemas para estar ni concentrado en la carrera. Estaba muy pendiente de que estaba muy frío y ya estaba temblando. De hecho, a día de hoy aún no me siento las yemas de los dedos. Es algo que nunca me había pasado antes, pero debido a este frío tan intenso me ha pasado factura. Pero desde luego todo combinado era demasiado, yo creo, para cualquier corredor, como se ha visto al final, porque yo llegué aquí pensando, es que esto es totalmente inhumano, es muy difícil que alguien pueda realmente hacer 5 bucles en estas condiciones totalmente tan límites. En resumen, ¿cómo contarás esto? Sí. Mira, he estado pensando mucho en cómo explicar esto, ¿no? Y es una carrera, creo yo, que tan pronto estás dentro como tan pronto estás fuera. Sales de esta puerta y a lo mejor en 10 minutos se te ha acabado la carrera por algo que te pasa. Es como todo muy rápido, es como un flash, y cualquier pequeña cosa, cualquier pequeño error de navegación o cualquier pequeño problema físico o de orientación, todo es tan límite, tan importante tener controlado cualquier pequeño detalle, porque en un momento te encuentras que estás fuera de la carrera out y que ya el tiempo de corte, por ejemplo, parece que sea del primer loop, parece que sea generoso, pero realmente es muy complicado tan siquiera llegar a completar el primer bucle en tiempo. Todo va de pequeños detalles. Lo definiría como una carrera que tan pronto estás dentro, pero tan pronto en un abrir y cerrar de ojos estás fuera.